Hola, ¿qué tal, viajeros? El día de hoy nos encontramos en Zacatecas, una de las ciudades coloniales más hermosas de todo México. El día de hoy vamos a disfrutar de esta hermosa ciudad, la cual tiene mucha gastronomía, arquitectura y una gran historia. Así que quédate hasta el final, que en este video encontrarás una guía de qué hacer, a dónde ir y de todo lo que tienes que saber para que cuando estés en este lugar lo disfrutes a lo máximo. Así que acompáñame. Conocida como la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, la ciudad de Zacatecas es una de las 10 ciudades mexicanas que han sido distinguidas como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO en virtud de su valioso patrimonio cultural colonial que hace la delicia de los turistas. El viajero encuentra en Zacatecas una ecléctica combinación de atracciones, ya que mientras que varios de los pacíficos callejones y edificios coloniales ofrecen una grata experiencia de quietud, esta gema colonial tiene para la aventura dos de las mejores experiencias turísticas: un viaje por abajo de la tierra a una mina de plata y un teleférico que se balancea por un cable por encima de la ciudad. Tal vez fue precisamente su aislamiento de metrópolis coloniales lo que permitió que esta ciudad fundada en 1546 sea una de las mejores conservadas de todo el continente. Además de sus atractivos coloniales, Zacatecas se destaca como una de las ciudades a la que acuden los turistas para admirar sus museos, entre los que se encuentran el Museo Pedro Coronel con su increíble repertorio de arte universal, el Museo Rafael Coronel y su extraordinaria colección de máscaras mexicanas, el Museo Manuel Felgueres de arte abstracto y el Museo Francisco Goitia, un exponente de los grandes talentos plásticos zacatecanos. En 1914, una de las más grandes batallas militares de la Revolución Mexicana fue llevada a cabo ahí, cuando las tropas de Pancho Villa derrotaron un ejército de 12,000 soldados bajo las órdenes del general Huerta. El paseo por esta ciudad ofrece la experiencia de vivir una época pasada, en donde el tiempo perdura vivo, pues se ha quedado contenido en la magia de sus edificios, en sus retorcidas callejuelas, en sus añosas puertas, en los sonidos de las campanas de sus iglesias, en los largos y silenciosos pasillos de sus monasterios y en sus múltiples historias. Así que, viajeros, acompáñame a descubrir Zacatecas. ¿Cómo llegar a Zacatecas? Si estás en la Ciudad de México, aborda un autobús de la línea Chihuahuenses en México Norte con un valor de 1,200 pesos. Este se hará un aproximado de 8 horas y ya estarás llegando a esta hermosa ciudad. Si vienes en transporte particular, únicamente busca en Google Maps y aquí te voy a dejar el costo de las casetas. Y bueno, viajeros, cosas que tienes que saber de Zacatecas. En el año de 1993, el centro histórico de Zacatecas fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, siendo así la primera ciudad de México en tener esta denominación. En el año del 2010, este lugar fue denominada como Ciudad Heroica. El nombre de Zacatecas deriva del grupo chichimeca denominado Zacatecos, el cual fue un nombre dado por los mexicas que quiere decir habitante de donde abunda el zacate. Viajeros, nos encontramos en la Catedral Basílica de Zacatecas y aquí iniciará nuestro recorrido por esta hermosa ciudad. Este templo es el más importante de la ciudad y es un templo de estilo churrigueresco. Está construida en cantera rosa, de igual manera como la mayoría de todas las construcciones en este lugar. Esta catedral es un claro ejemplo del arte barroco novohispano de la época. Esta construcción, que se hizo gracias a los donativos de los mineros de la época, y es en honor a la Virgen de la Asunción de María. Su historia inició cuando se construyó una parroquia en 1568, concluida hasta 17 años después. Luego se erigió una nueva iglesia en septiembre de 1625 y finalmente una tercera en 1729. La fachada principal se terminó en 1745 y en 1752 se celebró la dedicación al culto. Esta última es la estructura conservada hasta hoy. Esta posee 3 fachadas y 2 torres elevadas. Estas últimas fueron concluidas en 1785 y en 1904. La fachada principal está dedicada a la Eucaristía, labrada en cantera rosa y consta de 3 cuerpos, además de un remate con diversas representaciones. La fachada del norte está dedicada al Santo Cristo y la del sur a Nuestra Señora de los Zacatecas, patrona de la ciudad. Todas estas ornamentadas con infinidad de relieves, motivos vegetales, esculturas y nichos. El interior es más bien sobrio, predomina el estilo dórico con grandes columnas y altares neoclásicos de piedra. Uno de los principales atractivos de la ciudad de Zacatecas es el retablo mayor de la Catedral Basílica, uno de los principales ejemplos del arte barroco en México, que fue elaborado con 25 kilogramos de oro de 24 quilates. En dicho conjunto de prismas geométricos se forman 9 nichos en donde descansan sendas esculturas de grandes personajes de la fe católica. En el interior de este templo también vamos a poder ver la explicación de las portadas. De este lado podemos ver la explicación del retablo mayor concluida en 2010. Nos encontramos en la Plaza de Armas, la cual es la plaza más importante de la ciudad. Se encuentra justamente al lado de la catedral y enfrente del Palacio de Gobierno. Al lado se encuentra lo que es la entrada al Palacio de Gobierno.
Ahora nos encontramos en el Palacio de Gobierno de Zacatecas, un edificio muy colonial, el cual data del siglo XVIII. Esta fue una de las residencias de los miembros de la nobleza virreinal de Zacatecas y por eso también este lugar se le conoce como la Casa de los Condes de la Laguna. Este lugar fue construido de cantera rosa, piedra brasa y hierro forjado de igual manera. Ahora nos encontramos en Alameda García de la Cadena, un bonito parque en donde hay un kiosco, el cual se puso en 1915, y dos fuentes, las cuales fueron colocadas en 1835. Este lugar fue construido a principios del siglo XIX para los zacatecanos y hoy en día es un bonito lugar para estar paseando, para estar disfrutando, una caminata muy agradable. Justamente de ese lado está Zac de Zacatecas. De este lado está una bonita estatua de un gobernador que hubo en Zacatecas en el año de 1828 que se llama Francisco García Salinas. Ya de este lado está la Alameda, una Alameda muy bonita. Ahora nos encontramos en el templo de Fátima, dedicado a la Virgen de Fátima. Este templo es el más nuevo de la ciudad. Empezó a construirse en el año de 1950 por algunos devotos, entre ellos el padre Manuel de la Hoz, y la construcción estuvo a cargo de Damaso Muñetón. Tardó 50 años en acabarse, ya que en el año 2000 fue que terminó su construcción. Hoy en día podemos ver que es un hermoso templo, el cual resalta por su color naranja. Este es de un estilo neogótico y está hecho de cantera rosa y naranja. Llama mucho la atención, amigos, es que las rejas tienen aquí unas espinas también. Bueno, amigos, ahora nos encontramos en el Museo Casa Goitia, el cual fue inaugurado en el año de 1948. Durante 20 años fue la casa de los gobernadores y hoy en día es un bonito museo en donde vamos a apreciar más de 100 años de producción zacatecana y nacional. En su interior vamos a ver arte contemporáneo muy bonito. Este está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde y tiene un costo de 30 pesos. Este museo alberga una colección permanente integrada por la obra plástica de 6 grandes maestros zacatecanos, figuras relevantes en el arte del siglo XX en México y en el mundo. Aquí encontrarás entre la colección obras famosas de Francisco Goitia como Tata Jesucristo, Autorretrato, Los Hilos y Teotihuacán. Imperdibles son también los retratos de Julio Ruelas y las esculturas de Curibreña. Otro imperdible es la colección de serigrafías de Felgueres. El Museo Francisco Goitia está increíble. De este lado podemos ver una linda fuente que adorna el lugar, los jardines, los cuales lucen impecables. De este lado una estatua de José Curibreña, un escultor, y pues vean, wow, qué bonita. Nos encontramos en el Parque General Enrique Estrada, mejor conocido como Sierra de Alica. Este lugar, según los locales, es el ideal para venir a noviar, para venir una tarde de romance con tu pareja, para venir a disfrutar pues del bonito parque y sus áreas verdes. Vean nada más, amigos, es un gran parque, el cual tiene muchos árboles, muchos lugares para sentarse, así que 10 de 10. Este lugar se encuentra a unos pasos del acueducto y del Hotel Quinta Real. Bueno, viajeros, ahora nos encontramos en lo que es el Acueducto de Zacatecas, una monumental arquería de cantera rosa construida en el siglo XVIII. Se hizo con la finalidad de distribuir el agua a la ciudad, al centro histórico. Este empezaba desde el tiro de la mina El Cubo hasta llegar a la plazuela de Villarreal. Actualmente es el Jardín Independencia. Este acueducto dejó de funcionar entre el 1910 y 1909, cuando la plazuela de Villarreal dejó de existir para convertirse en el Jardín Independencia. Es un lugar bastante bonito, muy emblemático de la ciudad. Hoy actualmente tiene 36 arcos y tiene 150 metros de longitud.
nos encontramos en la antigua Plaza de Toros de Zacatecas. Actualmente este lugar es el Hotel Quinta Real. Esta antigua Plaza de Toros fue construida en el año de 1866 y en el año de 1975 fue cuando se dejó de llevar a cabo la fiesta brava. ¿Por qué? Porque se construyó otra Plaza de Toros, la cual se encuentra a las afueras de la ciudad. Este lugar tiene muchísima historia, tiene muchísima tradición y es sin lugar a dudas muy emblemático de Zacatecas. Nos encontramos justamente en el redondel de esta Plaza de Toros. Como es un hotel, pues se renta para varios eventos sociales, para bodas, bautizos, 15 años, etcétera. Y ahorita pues están poniendo una estructura para un evento social. Lástima que no lo voy a poder ver al 100, pero bueno, este lugar es bastante bonito. Vean nada más, de este lado se encuentra el acueducto, de este lado se encuentran todos los arcos, todas las gradas de este lugar. Bueno, viajeros, yo para conocer esta antigua Plaza de Toros y para conocer el Hotel Quinta Real, yo lo que hice fue entrar al área del restaurante del Hotel Quinta Real. De este lado yo me pedí un desayuno continental. Les quiero contar que aquí, por ejemplo, este desayuno continental cuesta 285, que únicamente es fruta, un jugo, pan y café. Un desayuno como un omelette o algo más preparado, huevos al gusto, están de 400 pesos en adelante. Es algo caro, pero yo quise mostrarles el interior del Hotel Quinta Real, así que bueno, vamos a disfrutar de esta frutita, este jugo, este café. La fundación de la ciudad de Zacatecas se celebra el 8 de septiembre de 1546, aunque fue el 20 de enero de 1548 cuando al pie del Cerro de la Bufa los capitanes Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y Diego de Ibarra decidieron fundar la población de Real Minas de Nuestra Señora de los Remedios, provincia de los Zacatecas. El descubrimiento de las minas en la región fue el punto de partida para que se diera un fuerte flujo migratorio, con la consiguiente fundación de poblaciones. A partir de ese momento, el actual estado de Zacatecas se integró a Nueva Galicia, uno de los dos reinos autónomos del virreinato de la Nueva España, conformado por tres provincias: Nueva Galicia, provincia de los Zacatecas y la provincia de Culiacán. Al convertirse en una importante fuente de ingresos para la corona española, gracias a sus riquezas minerales, en el año de 1585 el rey Felipe II le confirió el título de muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas y su escudo de armas. Bueno, viajeros, ahora nos encontramos en la Fuente de los Faroles. Sin lugar a dudas embelleza la ciudad de una manera increíble. Este está en el lugar que anteriormente era la entrada a la ciudad en el siglo XVI. En la entrada de la ciudad antiguamente había una cruz que adornaba al lugar. Posteriormente, en el siglo XVIII, esta fue cambiada para colocar aquí una fuente. Años más tarde, de igual manera, se sustituyó esa fuente por una estatua ecuestre del general Jesús González Ortega. Esta misma también fue cambiada al Parque General Enrique Estrada. Quedó vacante el lugar en el año de 1958, se hizo la propuesta de esta fuente, que es una inspiración de una que está en la Plaza de la Virgen de los Reyes, justamente al lado de la Catedral de Sevilla, España. Hoy en día ya podemos ver esta bonita estatua, la cual tiene 1, 2, 3, 4, 5 faroles. Viajeros, ahora nos encontramos en la Fuente de los Fundadores, la cual es una singular fuente de cantera que fue inaugurada en el año de 1982 y se encuentra en el mismo lugar en donde estaba la fuente, que desde el año de 1946 recuerda los más de 400 años de la fundación de Zacatecas. De un estilo barroco estípite, esta fuente se construyó para honrar la memoria de los que descubrieron las minas de Zacatecas, además de los fundadores de la ciudad como Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Baltasar Temiño de Bañuelos y de este lado a Cristóbal de Oñate. Una muy bonita fuente que también vale la pena visitar porque... Ahora nos encontramos en la mina del Edén. Sin lugar a dudas, Zacatecas es un lugar espectacular, el cual conserva en su naturaleza la más importante riqueza minera del mundo. La mayor producción y el auge de esta mina fueron en los siglos XVII y XVIII, en donde la producción se basaba en plata y oro. Es por eso que un lugar obligado para visitar es esta mina, la cual está abierta de lunes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y tiene un costo de 150 pesos. Ya va a iniciar nuestro recorrido guiado por esta mina. Estamos en la estación Esperanza y vamos a la estación del Grillo. Aquí vamos a entrar a este socavón, en este trenecito, así que bueno,
Se ve que va a estar bastante bueno. El tiempo aproximado de la duración del recorrido es de 1 hora. Nos dieron esto para el cabello y ponernos el casco así. Al lado tenemos los cascos, así que bueno, vamos a aportarnos uno para estar en todo momento seguros. Y así fue como en ese trenecito inició nuestro recorrido y entramos a la mina. Recorrimos unos 600 metros de longitud y descendimos otros 320 metros para llegar al cuarto nivel de la mina. Lo primero que vimos fue un gambusino de bronce, el cual tiene una interesante historia dentro de la mina El Edén. Se dice que las mujeres deben de sobarle la panza para que jamás les falte el dinero, mientras que los hombres debemos agarrarle la pistola para tener buena suerte. Después podrás recorrer un increíble museo que cuenta con rocas, geodas, minerales y fósiles provenientes no solo del Edén y minas aledañas, sino de otras importantes excavaciones en el país y en el mundo entero. Sin lugar a dudas, un museo bastante interesante. Justamente aquí nos encontramos en el interior de este museo. Es una parada la que haces, en donde puedes ver muchas rocas, muchos minerales de millones de años. Por ejemplo, aquí vemos unos minerales. La parte más moderna de esta mina del Edén, aquí sin lugar a dudas, así que pues, vamos a poder ver muchísimos minerales, fósiles, muy bonito recorrido. Vas a conocer de todo, además de que van a estar en las paredes de los túneles. Ya en el recorrido por el socavón, lo que llama la atención son los pilares que sostienen los muros de roca, que hacía a veces de sistema de alarma. Si había algún movimiento, este crujía por la presión de las paredes y alertaba a los mineros para intentar salir o por lo menos ponerse a salvo. Uno de los centros de esclavitud más importantes de la época colonial, no solo en Zacatecas, sino en toda la Nueva España, fue la mina de San Eligio, que empezó a ser explotada en 1586, apenas 4 décadas después de la fundación de la ciudad. La producción consistía en ese entonces de la extracción de plata, oro, cobre, zinc y plomo. En la actualidad, junto con otras minas, la inmensa producción de plata de Zacatecas ha convertido a esta entidad en una de las mayores productoras de plata en el mundo. La mina del Edén dejó de funcionar como tal en la década de los 60, no por falta de producción, pues su riqueza parecía inagotable, sino porque sería necesario utilizar maquinaria para reactivarla y esto dañaría el atractivo colonial de la ciudad. A partir del año de 1975, la mina del Edén se convirtió en uno de los centros turísticos más importantes de la ciudad. Pese a que el clima de Zacatecas es casi siempre semiárido, cuando llueve lo hace con ganas. La constante filtración en la mina a través de los siglos ha generado un espejo de agua que terminó cubriendo los niveles 5, 6 y 7, algo así como los 220 metros de manto freático que acompañan paralelamente el recorrido. La clave para determinar qué tan exitosa es una mina está en las vetas, que son los yacimientos más fuertes, y cuando las concentraciones minerales son pequeñas se les llaman hilos. En ese sentido, y para darnos una idea de la enorme riqueza de la mina El Edén, hay una zona de esta llamada cielo de plata por ser el metal más encontrado en su cúpula y paredes. Además de plata, cuarzo, cobre y plomo, el Edén cuenta también con una gran riqueza en oro, zinc y pirita, conocida como el oro de los tontos, porque si bien luce igual que el preciado metal, su valor es significativamente inferior. Quizá fue una de esas piedritas sin importancias la que originó cierta leyenda sobre Roque, un minero de carácter recio que un día encontró una veta de ley. Se llama así a lo que lleva oro y plata combinados, es decir, si encuentras una de esas es como sacarte la lotería. Roque, como cualquier otro minero, era pobre, así que no resistió a la tentación de esconder una gran pepita para robarla tras terminar su jornada. Para su mala fortuna, cuando regresó a buscarla ya no la encontró. Furioso, soltó una letanía de maldiciones, lo que solo sirvió para que el eco de su voz provocara un derrumbe que lo sepultó, y aunque sus compañeros bajaran a buscarlo, nunca lograron encontrar su cuerpo ni la piedra. Otro de los lugares más fabulosos e interesantes es la Mina Club, la cual se encuentra aquí. Este es el único antro del mundo que se encuentra dentro de una mina, pero para conocerla tendríamos que regresar más noche, así que sigue viendo este video para conocerla más tarde. Ya estuvimos caminando, recorriendo los pasillos de la mina. Sin lugar a dudas es muy bonita, hay muchas representaciones, nos cuentan un poquito de la historia de la minería aquí en Zacatecas. Y ahora estamos subiendo en el elevador, el cual antes se utilizaba, pero ahora ya está más modernizado obviamente. Y pues vamos a salir a otro punto para salir de la mina y ir al teleférico. Amigos, se siente bastante frío aquí adentro. Ya estamos saliendo de la mina El Edén, muy bonita mina, en donde pues sin lugar a dudas sí
vale la pena el recorrido. Es un recorrido bastante informativo, el guía siempre te va explicando y cualquier duda ellos te la resuelven. Ahora salimos de la parte del socavón El Grillo y vamos con dirección al teleférico. Les recomiendo que inicien su recorrido aquí en la mina, en el socavón La Esperanza, y ya van a salir en El Grillo. Bueno, viajeros, ya estamos a punto de entrar a la estación del Cerro del Grillo del teleférico para dirigirnos al Cerro de la Bufa. Hay dos estaciones, una aquí y una allá arriba, así que bueno, vamos para allá. Nos muestran los costos: viaje sencillo 100 pesos para adulto y viaje redondo 160 pesos. De subir aquí a este teleférico, van a ser 650 metros que vamos a recorrer, vamos a cruzar prácticamente la ciudad y esta va a ser una de las vistas más espectaculares de Zacatecas. Desde hace 40 años, este teleférico de confección suiza sigue desde las alturas a los habitantes y turistas para ser el elemento de la capital zacatecana que más se les queda en la memoria junto con el Cerro de la Bufa. Durante el trayecto, los tripulantes vuelan a una altura de 85 metros, logrando una panorámica de Zacatecas de 360 grados, gracias a la cual pueden tener una vista única de sitios emblemáticos de la ciudad. El teleférico de Zacatecas empezó a planearse en 1977 gracias a la idea de Ana María Rojas de Panames, la esposa del gobernador del estado en ese entonces. La construcción se hizo en un tiempo récord de 2 años. El proyecto fue inaugurado el 3 de octubre de 1979 y el expresidente José López Portillo cortó el listón de apertura. La importancia de su construcción radicó en que fue el primero en México y el primero en el mundo elaborado con fines turísticos. El objetivo era que las personas que viajaban en el teleférico del Cerro del Grillo al Cerro de la Bufa o viceversa se enamoraran de Zacatecas, pues desde allí se podía apreciar parte del centro histórico. Sin embargo, en 2016, después de casi 40 años de funcionamiento, el teleférico se detuvo por 2 años para renovar cabinas y añadir piso de cristal con la finalidad de mejorar la experiencia en las alturas. Este cuenta con 7 cabinas, de las cuales una tiene un piso de cristal. Cada cabina tiene espacio para 8 personas, lo que significa que en el lapso de 1 hora, alrededor de 470 turistas o zacatecanos pueden hacer el recorrido. Wow, amigos, la vista es espectacular. Aquí en este teleférico podemos apreciar toda la ciudad de Zacatecas, la cual es muy colonial. Es hermosa. De ese lado podemos ver la catedral, las iglesias, la iglesia de Santo Domingo. Wow, está impresionante. A cualquier lado que volteamos está espectacular este lugar. Ahorita pues ya estamos a punto de llegar al Cerro de la Bufa. Es un teleférico que aproximadamente el recorrido tarda unos 5 minutos. Cerro de la Bufa vamos a poder encontrar un atractivo impresionante, el cual es la cámara oscura. En toda América solamente hay 11 cámaras oscuras, en Estados Unidos, una en Colombia, una en Cuba y una en Zacatecas. Estas dos últimas, la de La Habana, Cuba, y la de Zacatecas, son las que están abiertas al público, que las otras sirven para investigaciones. Justamente nos encontramos en esta cámara oscura, en la cual vamos a poder apreciar toda la ciudad de Zacatecas, el centro histórico de Zacatecas en tiempo real. Una vez dentro, lo único que salta a la vista es el gran disco cóncavo de fibra de vidrio al centro del cuarto con paredes pintadas de negro. Es en esta cámara que se puede recorrer la ciudad de Zacatecas sin salir de ahí, donde la vista es hermosa y la experiencia es única. El funcionamiento de todas las cámaras, ya sea digitales, análogas o estenopéicas, tiene como base el fenómeno que sucede dentro de una cámara oscura. Se trata de una caja o cuarto cerrado, pintado de negro en su interior y aislado de toda luz, a excepción de la luz que entra a través de una pequeña perforación realizada en una de las paredes. Este delgado hilo de luz permite proyectar la imagen de algún objeto que esté fuera de la cámara dentro de ella de manera inversa. Aquí el encargado de la cámara oscura nos explica el funcionamiento y cómo el pequeño orificio arriba de nosotros y el innovador sistema de lentes permiten que la imagen de la ciudad se proyecte en el gran disco frente a nosotros. El recorrido comenzó en el centro de la ciudad, visitamos los principales atractivos arquitectónicos como el ex templo de San Agustín, la iglesia de Santo Domingo y la catedral de Zacatecas. Conocimos toda la ciudad en tiempo real y con una vista excepcional. Amigos, pues ya salimos de la cámara oscura, está impresionante. Mi pregunta es por qué no hay otras en otros estados de México. Es increíble, en serio, se ve toda la ciudad en tiempo real. Ya estamos en este mirador, el cual pues también es muy bonito.
Bueno, viajeros, ya nos encontramos en el Cerro de la Bufa, el cual combina historia, paisajes hermosos, además de que es uno de los principales atractivos de la ciudad. El Cerro de la Bufa tiene una gran altura, ya que tiene 2.610 metros de alto. El nombre viene porque bufa en aragonés significa vejiga de cerdo, y justamente la cima de este cerro tiene esta forma. La silueta de este cerro se va a poder apreciar desde todo el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, y más en las noches, porque este cerro es el que se ilumina y que tiene un color muy bonito. Algo que no te puedes perder aquí es el mausoleo de los hombres ilustres de Zacatecas. Tenemos el mausoleo, en su interior están los restos de los personajes que aportaron mucho en Zacatecas, en la ciencia, en la vida social, en la música, etc. Desde este lugar la vista de la ciudad es impresionante. En el año de 1588, el Cerro de la Bufa pasó a ser símbolo de la ciudad, tanto así que formó parte del escudo de armas de la ciudad. El lugar también es un sitio histórico, ya que aquí llegó Miguel Hidalgo y Costilla y aquí se hizo la toma de Zacatecas. Ya nos encontramos justamente en las letras turísticas del Cerro de la Bufa Zacatecas. De ese lado podemos ver 3 estatuas de generales revolucionarios: Pánfilo Ratera, de este lado Pancho Villa y de ese lado Felipe Ángeles. Y de fondo la bonita cima del Cerro de la Bufa. Justamente aquí se encuentran iglesias, un museo y también otra estatua. Cerro de la Bufa, en su explanada, también vamos a poder encontrar el santuario de Nuestra Señora del Patrocinio. En el año de 1548 en este lugar se construyó la primera ermita en honor a la Virgen. A pesar de que la Virgen del Patrocinio era muy venerada por los zacatecanos, a falta de cuidados en el año de 1656 se vino abajo, se cayó. Ya posteriormente se tuvo que construir otra capilla. Esta capilla se terminó en el año de 1795 y fue que en noviembre de ese mismo año se colocó la imagen que hoy en día está en este santuario. Su fachada es de un estilo barroco. Hoy en día pues ya podemos ver este santuario, está abierto todos los días desde 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bonito, por cierto. En el Cerro de la Bufa se encuentra el Museo Toma de Zacatecas, el cual abrió sus puertas en 1984 para conmemorar los 60 años de la épica batalla de 1914, conocida como la Toma de Zacatecas, y presentar un panorama gráfico de lo ocurrido en esta ciudad. Sus salas exhiben ropa y armas usadas durante la batalla, un plano de 1906 que muestra la traza urbana de Zacatecas en ese momento, copias amplificadas de periódicos y fotografías, piezas de artillería y documentos que ilustran este hecho revolucionario. La toma de Zacatecas es considerada una de las batallas más importantes de la Revolución Mexicana. El conflicto tuvo lugar el 23 de junio de 1914 y ocurrió en la capital del estado de Zacatecas. En esta batalla se enfrentaron las fuerzas federales del gobierno de Victoriano Huerta contra los rebeldes, liderados por Pancho Villa y Pascual Orozco. Los federales controlaban la ciudad, mientras que los rebeldes sitiaron Zacatecas durante varios días antes de lanzar su ataque. La lucha duró un poco más de 2 horas y terminó con una victoria decisiva para los rebeldes. Gracias a este triunfo, las fuerzas de Villa pudieron avanzar hacia la capital del país, lo que supuso un avance significativo en el esfuerzo revolucionario. La toma de Zacatecas fue un hito en la Revolución Mexicana debido a varias razones. En primer lugar, esta batalla fue la más importante y única de la República, que culminó en una victoria contundente para el bando rebelde. Zacatecas se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la democracia y marcó un antes y un después en la historia del México moderno. Además, la batalla tuvo un impacto crucial en la movilización social y política de la nación. La victoria en Zacatecas animó a muchas personas a unirse a la lucha contra la dictadura de Huerta, lo que condujo a posteriores alzamientos y rebeliones en todo el territorio nacional. De este lado, amigos, tenemos una alegoría escultórica que hace alusión al centenario de la toma de Zacatecas. Sin lugar a dudas es una muy bonita estatua, un bonito monumento que recuerda este hecho importante. De igual manera, si tú eres más extremo, si tú eres más aventurero, puedes optar por subirte a la tirolesa. El costo es de 300 pesos una persona y es un recorrido de 440 metros de ida y 440 metros de regreso. Ya nos vamos aquí del Cerro de la Bufa, un lugar muy bonito
en donde está lleno de historia y de paisajes hermosos. Que me encantó fue el Museo de la Toma de Zacatecas, es mucha historia en verdad. Vamos en camino al teleférico nuevamente, el último teleférico de regreso es a las 6 de la tarde. También puedes bajar caminando, el trayecto caminando aproximadamente de 25 minutos. Tomas ese camino de ahí, así que pues hay opciones. También puedes subir en auto, así que 10 de 10. Aquí en el Cerro de la Bufa vas a poder encontrar artesanía birrálica, conocida como artesanía huichol. Vean nada más las pulseras, los pasadores. Hay pomadas de peyote también. Ah, también pomadas de peyote. Bastantes cosas, ¿eh? De este lado también tenemos gorras con Shakira. Primero lo hacemos la Shakira, después lo bordamos en la boca con gorra. Ok, perfecto. Aquí yo vi dos gorritas que me llamaron la atención, 200 pesos. Que pues aquí tienen la Shakira. Nos vamos a llevar una, estamos entre la negra o la blanca. Yo creo que va a ser la negra. Al lado también están los aretes, vean nada más todas las Shakiras que se encuentran de este lado. Muy bonitos. ¿Los aretes qué precio tienen? Esta hay de precio, como esta es de 150, 100 pesos. Y tengo más Shakira fina de 250. Ah, ok. Y por ejemplo en hacer... de 100, de 80 según él también. Y hacer, por ejemplo, hacer estos aretes, ¿cuánto tiempo se tarda? Esa en el día lo hago en 3 pares, los grandes y como estos los chicos, como 4 o 5 pares. Oh, ok, al día entonces, Sí. Perfecto. Y de este lado otros aretitos más pequeños. Más ¿Y estos pequeños. qué precio tienen? Esta en 60. Oh, ok. Esta- Además yo me compré esta gorrita, está bastante bonita. Hay que pues comprar a las artesanas mexicanas y también pues no regatear, muy importante. Nada más aquí con mis Shakiras. Vamos de regreso a la estación del Grillo. Vamos nuevamente aquí en el teleférico, pero vean nada más, le quiero dar un tip. La cabina número 7 es la que tiene un piso de cristal. Son en total, como lo mencioné, 7 cabinas, 6 son un piso normal, pero este es de cristal, tiene un plus. Subirte a esta tiene un costo de 20 pesos extra, yo creo que vale la pena, porque vean nada más el vértigo. Está bastante bueno, amigos. Amigos, aquí en el teleférico de igual manera te van a vender la botanita, ya sea para cuando subas o para cuando bajes. Vean nada más, de este lado tenemos el charal. Charales, pero con chilito, ¿no? Exactamente, adobado. Adobado. ¿Y de ese lado qué tenemos? Chapulín. Chapulines. A ver, vamos a probar el charal adobado. Está bien bueno, ¿eh? Y vamos a probar un chapulín. Ahí está. Vean nada más las patitas del chapulín. Está nada más, ¿cómo se prepara esto? Preparados al mojo de ajo. Al mojo de ajo. Pues bueno, va para adentro, a ver. Está bien bueno, ¿eh? Pura proteína y carne. Aquí yo me compré una medida de 20 pesos, combinado, charales, cacahuatitos y chapulines, así que 10 de 10. Ahora pues vamos a seguir nuestro plan. Dijeros que comer aquí en Zacatecas. Hay bastantes platillos tradicionales, comidas típicas. Yo entré a un restaurante que está justamente al lado de la catedral, que se llama Acrópolis. Entré a este lugar para probar un platillo que se llama asado de boda, que es prácticamente carne de cerdo en trocitos, que está sazonado en chile guajillo, que lleva arroz y frijoles. Ese es un platillo muy tradicional. Aquí cuesta 169 pesos y ahorita que llegue les mostraré de qué se trata. Me llegó mi platillo. Aquí están nuestros trocitos de carne de cerdo, que está sazonado con chile guajillo. Aquí está el frijol y de este lado el arroz, así que bueno, vamos a disfrutarlo. Un platillo muy típico aquí de Zacatecas. No sé por qué se llamará de boda, pero pues yo me imagino que le han de dar cuando se casa alguien o algo así. Así que, bueno amigos, provecho. Está bastante bueno, la carne está muy blandita, el sazón del chile guajillo lo hace un platillo muy muy rico, y de este lado los frijolitos. 10 de 10 amigos. Aquí podemos ver que venden el aguamiel, el pulque. ¿En dónde se encuentra usted localizado para que vayan a comprar pulque? Enfrente del Sambors. Está aproximadamente ¿a qué horas? ¿A qué horas? De 10 a 12 y media o hasta la hora que se acabe el aguamiel, el pulque. Y vean nada más aquí en este
en este burrito va transportando el pulque. ¿A qué hora se levanta o cómo es que elabora el pulque? 5:30 de la mañana. Wow, amigos, cuando ven aquí al burrito con el aguamiel, no duden en comprar un vaso de pulque o de aguamiel. Está en 20 el... y en... Perfecto, pues ya saben, amigos. Amigos, ahora nos encontramos en la plazuela Francisco Goitia, la cual recibe este nombre por el pintor zacatecano Francisco Goitia, el cual, pues sin lugar a dudas, tiene obras muy bonitas. Esta fue inaugurada en el año de 1982 y hoy en día sede de muchos eventos culturales y artísticos en la ciudad. Nos encontramos en el Teatro Calderón, uno de los emblemas de la ciudad, el cual es hermoso tanto por fuera como por dentro. Este se empezó a construir en el año de 1832 y terminó en el año de 1834, aunque hubo un incendio el cual hizo que tuviera que remodelarse en el año de 1897. Posteriormente, en el año de 1914, debido a la toma de Zacatecas, este teatro fue seriamente dañado. Años más tarde, este lugar sirvió como cinematógrafo, como cine, como arena deportiva y como sala de ensayos. En el año de 1985 fue cuando se remodeló y se reacondicionó para convertirse en lo que hoy en día podemos ver, el Teatro Calderón, un lugar muy hermoso. A lo lejos podemos ver que ahí van los teleféricos en su camino al Cerro de la Bufa. Y ahí se ve la silueta de la bufa, de la vejiga del cerdo. Ahora nos encontramos en el Museo Rafael Coronel, el cual está ubicado en el ex convento de San Francisco, el cual inició su construcción en el siglo XVI y terminó hasta el siglo XVIII. Justamente en este lugar iniciaron las misiones que colonizaron y evangelizaron al norte de México. Hoy en día es un muy bonito museo, el cual lleva el nombre en honor a este pintor zacatecano Rafael Coronel. De hecho, en el interior de este museo vamos a poder encontrar obras realizadas especialmente para este museo. De igual manera, vamos a poder encontrar una gran colección de títeres, de máscaras y muchas obras de arte muy bonitas. Este museo está abierto de jueves a martes en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y tiene un costo de 30 pesos. Este recinto de inestimable valor es uno de los más bellos del país y único en su género por la calidad de su colección. La invaluable donación del pintor zacatecano Rafael Coronel y su hijo Juan Coronel Rivera es impresionante. A este recinto hoy también se le conoce como el Museo de las Máscaras porque alberga la colección más grande del mundo, 10.000 máscaras, aunque solo se exponen 3.000, pero lo interesante es que todas han sido usadas en danzas y rituales en todo México. La Sala de la Olla es otra singular muestra de una gran variedad de vasijas prehispánicas. Las tandas de Roset exhiben una colección de títeres del siglo XIX y principios del siglo XX, además por supuesto se exhiben obras del propio Rafael Coronel. Trabajos históricos de remodelación de este museo iniciaron en 1987 y terminaron en 1990, que justamente un 5 de julio de ese año fue que abrió sus puertas el Museo Rafael Coronel. Justamente a unos cuantos metros de lo que es el Museo Rafael Coronel vamos a poder encontrar esta bonita plazuela, la cual se llama Plazuela de García, la cual se dice que es la más antigua de toda la ciudad. Bueno, viajeros, ahora nos encontramos en el Museo Manuel Felgueres. Este museo está abierto de miércoles a lunes en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y también cuesta 30 pesos. En el Museo Manuel Felgueres podrás recorrer las 15 salas de exposiciones permanentes del único museo de arte abstracto en América Latina. Este lleva al visitante desde la auténtica fascinación por la genialidad de la obra del artista zacatecano, destacado por ser uno de los máximos representantes de la generación de la ruptura y que da nombre al museo. También te da una sensación de pequeñez ante la monumentalidad de los murales de Osaka, una exposición mundial de 1970.
viajeros, ahora nos encontramos en el templo de Santo Domingo, el cual es un muy bonito templo, el cual fue empezado a construir en el año de 1746 por la orden de los jesuitas, pero tras ser expulsados fue concluido por los dominicos en 1749. La fachada de este lugar es un estilo neoclásico y es muy bonita, pero en su interior vamos a poder encontrar indicios del gran poderío económico de la corona española durante la conquista y durante la colonización. Vamos a encontrar unos retablos que son impresionantes. En su interior vamos a poder encontrar 8 retablos barrocos de madera estofada en lámina de oro. Cada uno de ellos tiene una dedicatoria específica, con lo que la parroquia de Santo Domingo expande su alcance para brindar a los creyentes católicos diversas opciones a las cuales dirigir sus plegarias dentro de sus muros. Se crea o no en alguna religión, la iglesia de Santo Domingo es un must del turismo zacatecano, fundamental para adentrarse en la historia y tradición de la ciudad. Bueno, viajeros, justamente al lado del templo de Santo Domingo vamos a poder encontrar otro museo, el cual es el Museo Pedro Coronel, el cual se instaló aquí en el año de 1985 y está justamente en el ex convento jesuita de la Inmaculada. Es un lugar en donde vamos a apreciar una gran colección de arte universal donada por el mismo artista Pedro Coronel, un artista zacatecano. Este museo está abierto de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el precio de acceso es de 15 pesos. Este Museo Pedro Coronel hoy guarda entre sus pasillos y habitaciones una vasta colección de arte internacional, la cual fue donada en su totalidad por el universal e ilustre artista plástico zacatecano que da nombre al museo. Un dato curioso es que aquí fue sepultado Pedro Coronel, y puedes dar un viaje express por China, Japón, India y Egipto a través de la vasta colección de arte antiguo de todo el mundo que el museo posee. Siguiendo nuestro recorrido por Zacatecas, llegamos al mercado González Ortega. Este durante la colonia solía ser la plaza mayor de la ciudad, pero en 1889 se construyó un mercado de 3 plantas. Tras un incendio en 1901 se reconstruye por completo con su fisonomía actual, solo con 2 plantas. En 1982 dejó de funcionar como mercado público y se adaptan los espacios al estilo de centro comercial. Actualmente es espacio de reunión, ya que posee excelentes y tradicionales restaurantes, bares y tiendas de souvenirs. Caminando en el centro histórico de Zacatecas podemos encontrar el Portal de Rosales, el cual fue construido entre 1826 y 1827. Su nombre se le dio para honrar al héroe zacatecano de la Guerra de Independencia, Víctor Rosales. Este sitio aún conserva varios agujeros de bala, tanto en los arcos como en los pilares, todo debido a la batalla de Zacatecas. Me recomendaron mucho que probara los tacos envenenados, por eso buscamos un lugar para probarlos. Venimos a un lugar que se llama Tacos Envenenados El Minero, así que bueno, vamos a probar estos deliciosos tacos de Zacatecas. Es una pastita, son frijolitos, papa y chile molido. Llevan más ingredientes, solo que sería pues la receta, ¿sale? ¿Y por qué le dicen tacos envenenados? Antes aquí en una máquina se ponían, bueno, había una mina y se ponía un señor a vender taquitos, se puede decir así como de canasta. Él vendía sus taquitos y salían pues de frijoles, de papa, de varias cositas más. Y pues salían los mineros a comprar su comida, bueno, sus tacos, pero pues no se lavaban las manos. Al momento de comérselos, pues les hacían daño. Y de ahí salió que taquitos envenenados. Bueno, esa es una. Y la otra, pues es igual, todo cabe dentro de la minería. Es igual de los mineros, que sus esposas, a cada uno les echaban su lonche, ¿verdad? A unos frijolitos, otros papas, y pues bueno, así. Y ellos mismos ahí abajo revolvían todo y se hacían taquitos, pero con lo mismo de que no se lavaban las manos y de todo eso, pues les hacía daño con los minerales, y por eso sale que taquitos envenenados. Sí, le agregamos pues chilitos toreados, son chilitos jalapeños, y ya igual ahorita te llevo salsita y tu limoncito. Y bueno, ya con el tiempo pues le agregaron lo que sería el bistec o lo que sería el queso, ¿vale? Pues ya el tradicional sería ese, frijolitos, papa y chile molido. Los tacos envenenados, vamos a ver qué tal. Nosotros sí nos lavamos las manos, así que bueno, ahora sí vamos a probarlo. Le vamos a agregar salsita. La papita bien rica, aparte de que está tostado este taco y el chilito, 10 de 10.
Otro museo que puedes visitar es el Museo de la Inquisición. Este museo ofrece al público la historia de la Inquisición. Cuenta con una museografía dividida por secciones que tratan el tema de la Inquisición, su origen y los personajes más emblemáticos de este hecho histórico. Describe todos los procedimientos y mecanismos que utilizaban en esa época. Y bueno amigos, si lo que buscas es tomar alguna bebida en la noche, disfrutar de algún trago y algo tradicional, el lugar indicado es la cantina 15 Letras. Aquí es una cantina que ya tiene muchos años de historia, más de 100 para ser exactos. En 1906 fue que nació este lugar. Zacatecas también puedes disfrutar de las callejoneadas, pero no son nada parecidas a las de Guanajuato con estudiantina. Aquí está el tamborazo. Son los recorridos aquí por Zacatecas en donde el tamborazo está muy presente. Esto puede ser por bodas, por fiestas, o bien porque es una callejoneada turística. El precio es normalmente de 200 pesos. Ahorita me encontré una de una boda al parecer. Corrían los primeros años del apogeo minero en Zacatecas, cuando los trabajadores celebraban el día de pago caminando por las calles de la ciudad mientras bebían mezcal y cantaban en grupo. Se dice, según la tradición oral, que el peligro que representaba su labor los hacía festejar, seguir con vida y celebraban, como se dice coloquialmente, a tamborazos. Este ritmo surgió gracias a la labor que desempeñaban los barreteros, los hombres que trabajaban con barretas. Al utilizar las herramientas se produjo el sonido que dio origen al tamborazo zacatecano. Con el paso del tiempo, estos festejos cotidianos se fueron modificando hasta convertirse en las callejoneadas en Zacatecas. Los elementos que no pueden faltar en una callejoneada es el mezcal, la tambora y el burro. Sin lugar a dudas, las callejoneadas en Zacatecas es una experiencia que pone de buenas hasta al más amargado. Para ir al antro, a la Mina Club, vamos a tomar otra vez este trenecito para ya adentrarnos otra vez. Nos vamos para allá. La noche está aquí afuera fría, allá a ver qué tal de fría está o si está calentita. Estar en un antro debajo de una mina es posible en Zacatecas. El día de hoy venimos al único antro en el mundo en donde podemos estar 280 metros bajo tierra. Está abierto de jueves a sábado en un horario de 4 de la tarde a 11 de la noche y los sábados de 4 de la tarde a 2 de la mañana. De este lado ya tenemos la carta de las bebidas. Vean nada más, una cerveza nacional la pueden encontrar desde 50 pesos y una cerveza importada 70 pesos. Aquí están los cócteles exclusivos de la Mina Club. Cuarto nivel, 100 pesos, todos los cócteles están a 100 pesos. De este lado tenemos la coctelería, los licores por copa. Yo aquí pedí una recomendación y me recomendaron la Piedra del Roque, que es vodka, tequila y ron, que lleva crema de coco, limón y hielo licuado. Así que bueno, vamos a probarlo. Más de lo que vamos a hacer en París, daré Julia. Baila un poquito más, acércate a mi mamá, que vamos a hacerlo una vez más. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perre. Bueno amigos, de este lado ya llegó nuestra bebida. Nos pedimos una Piedra del Roque, la cual es vodka, tequila y ron combinada con crema de coco y limón, así que bueno, vamos a disfrutarla. Por 100 pesos vamos a disfrutar de ese cóctel a 280 metros bajo tierra. Ah, delicioso. Pero baila tú, baila una de Maluma y Tego Calderón.
mina la puedes visitar tanto de día, 150 pesos tiene el acceso, y ya de noche pues puedes venir únicamente al bar y vas a poder ver un poquito de la mina. Ya nos vamos de regreso de donde empezó el recorrido. Igual pues aquí puedes disfrutar del trenecito de antro. Ya me quiero imaginar a los que ya salen medio enfiestados la noche de los sábados, que cierran a las 2 de la mañana. Sin lugar a dudas es una experiencia que es muy recomendada aquí en Zacatecas. Así que... Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Ya conocimos lo hermoso que es Zacatecas, una ciudad muy colonial con muchas cosas por hacer. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en un próximo video y adiós.